Bienvenidos al canal. Aquí tenemos al venerable Ajahn Chandaco, que lleva unos 12 años como monje y que se encuentra actualmente en el monasterio Muttodaya, Uttodaya, de Alemania. y ese monasterio pertenece a la Forest Sangha, que en español es la tradición tailandesa de El Bosque, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pues le quiero agradecer que haya aceptado mi invitación para responder unas preguntas sobre las enseñanzas. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarte cómo nos deberíamos relacionarnos con el pensamiento, pues porque hay muchas veces que podemos tener un conflicto por no pensar. Y bueno, ¿cómo nos deberíamos relacionar? Bueno, la observación del pensamiento es importante y ver si ese pensamiento se dirige hacia aspectos más positivos o negativos, perjudiciales o no perjudiciales. Y bueno, ahí habría que entrar ya en qué es exactamente perjudicial y no perjudicial, porque a veces sí que la gente se confunde un poco, no es ver el mundo de color de rosa, sino, bueno, ahí ya está toda la enseñanza del Buda explicando cosas que son más difíciles de ver, ¿no? Porque, bueno, no hacer daño a otro, pues obviamente es no perjudicial, es beneficioso, pero no se queda ahí, hay muchas otras cosas que explicar que son importantes porque ahí es donde se atasca la gente en cosas más difíciles. Ya, es que yo me recuerdo al empezar a practicar cómo solía generar un cierto conflicto con el hecho de estar pensando, como que quería, como que se dicen, a veces dicen o de tener la mente en Ah, blanco o el silenciar la mente, entonces es como que se puede generar un conflicto, entonces, ¿cómo nos deberíamos relacionar? te refieres a eso, vale. No, dejar la mente en blanco es muy difícil, no hay que pedir eso, sobre todo a alguien que está empezando, porque no lo va a conseguir. O sea, si se consigue eso es alguien ya pues muy experimentado y aún así no es fácil. Entonces se trata de, como comenté antes, no simplemente ir poniendo los pensamientos cada vez más sutiles. Eso sí lo podemos hacer, buscar la sutileza en vez de ir hacia lo más burdo, que es lo que tiende la gente cuando no sabemos, lo que tendemos a hacer, ¿no? Porque lo burdo es más fácil de ver, más fácil de sentir. Lo sutil, pues la palabra misma lo dice, es más fino y por lo tanto más difícil de ver y de comprender. Entonces, no intentar dejar de pensar o dejar la mente en blanco, eso solo pasa a los profesionales, por decir así, y no a todo el mundo tampoco, y no es el objetivo en sí. El objetivo es sabiduría. Ya, Que tener una mente calmada sirve mucho, sí. Y tener una mente calmada se consigue pues enfocando la mente y los pensamientos hacia cosas más y más positivas. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se puede calmar cada vez más, y llega un punto en que sí se para de pensar naturalmente, se deja, no, no por la fuerza, sino porque se va soltando. Pero eso, primero hay que utilizar el pensamiento de forma positiva, hacia la enseñanza, una de las maneras. luego también podría ser a lo mejor el comprender que si surge pensamiento es pues porque como todo surge porque hay algo que hace que surja el pensamiento, pues más que tener un conflicto, como el intentar observar cuáles son esas razones de que hace pues que haya un sobreexceso de pensamiento. Por ejemplo, pues si tienes muchos apegos, si tienes muchos, ¿no? Podría ser también. Sí, también, claro, si hay muchos apegos, pues seguro que va a haber muchos pensamientos y preocupaciones y un montón de cosas. Entonces, por eso es importante, pues, simplificar la vida lo máximo posible para que esos problemas se simplifiquen también. Que
de nuevo, estamos acostumbrados a que si tenemos un poco de tiempo libre, pues enseguida ocuparlo con cualquier cosa, pero ocupar el tiempo haciendo cosas a veces incluso perjudiciales. Entonces, simplificar es el primer paso y muy importante. Y luego, filtrar aquello que pensamos también. Eso podría entrar en lo que se llama como recto esfuerzo, ¿no? Sí, porque eso también cuesta un esfuerzo. Cualquiera que lo haya intentado se da cuenta del esfuerzo que cuesta hacer las cosas bien, simplificar la vida, soltar cosas. En teoría no debería ser esfuerzo. Soltar no implica fuerza, pero implica esfuerzo. Y querer, claro. Y darse cuenta qué es lo que merece la pena soltar. Ahí hace falta sabiduría para verlo, no vale solo aquello que me hace sentir sensaciones agradables, no lo suelto. Bueno, depende de lo que sea. Me gustaría preguntarte también sobre Chita. Suelen hablar, por ejemplo, en la Anfore Sangha, hablan mucho sobre permanecer en el observador y ¿podrías explicarnos algo sobre Chita? Chitta es una palabra en pali que normalmente se traduce como corazón, e incluso a veces como mente. A mí la traducción de corazón me gusta más, porque ahí es donde están pues, las emociones, y cuando observamos las emociones, pues ahí se ven muchas cosas. Y cuando se ven claramente, se ve por qué surgen, cuál es el origen de esas emociones. Claro, para eso hace falta un entrenamiento, no vale solo mirar, estoy sufriendo porque aquel me insultó. No, eso es una razón superficial. Estoy sufriendo porque hay una sensación desagradable en mi corazón y no la quiero, no la acepto. Entonces ahí es donde empieza ya la sabiduría. Una cosa son las situaciones que pasen externamente, lo que la gente nos llame o cómo nos trate o cualquier otra cosa, y otra es cómo lo recibimos y qué hacemos con lo que sentimos. Entonces, esa palabra chitta es importante, corazón, por poner una traducción. ¿Ayuda eso? Pero Chitta también sería como una conciencia, pero distinta de la de los sentidos, ¿no? ¿También es eso? Sí, porque, claro, los sentidos son cosas del cuerpo, incluso de la mente. Pero chitta, corazón, por decir así, va más allá. Es lo que puede tener impurezas, normalmente las tiene, y cuando purificamos todo eso nos queda el corazón puro. ¿Pero las impurezas pertenecen a Chitta o...? No pertenecen, pero es como decir así, está rodeado, el corazón está rodeado de impurezas. Vale. Y bueno, tener el corazón puro no quiere decir que se vaya por ahí amando a todo el mundo y sonriendo a todas horas, por aclarar un poco. Simplemente que si está tranquilo, pase lo que pase. No que te dé igual todo, porque te importan las cosas, te importa el bienestar del mundo y el tuyo también, pero si está tranquilo y feliz. Lo que se llama también sobre ecuanimidad. Ecuanimidad. Ver y saber que, bueno, el mundo no tiene felicidad inherente. No se puede intentar extraer felicidad del mundo porque tarde o temprano va a traer tristeza. Pero sí se puede sacar felicidad del interior, del corazón. Ahí sí.
Cuando purificamos el corazón, ya da igual lo que pase en el mundo. No, bueno, no es que te dé igual, sino que da igual en cuanto a aquello que sentimos, cómo nos hace sentir. Podemos seguir felices incluso si las cosas van mal. Y no es que nos alegremos de que vayan mal. Pues que se podría decirse de que Chita en realidad no se ve afectado por las cosas del mundo. Exactamente, exactamente. Podría decirse también que Chita es como la serenidad, de que está, como es el fondo de serenidad sobre el que surgen las condiciones. Sí, también se puede decir. Y también hay que decir que cuando el corazón está puro, ahí ya no hay un sentido del ego, un sentido del yo. Y eso se siente como liberación, una sensación de libertad absoluta. Pues que en el momento en el que no tenemos pensamientos y estamos solo presentes, podría decir que en ese momento como que tenemos como la experiencia más así de lo que sería una Chita pura, ¿no? Aunque Sí. estemos alejados todavía, pero bueno, por esos instantes, ¿no? Es como que pudiéramos experimentar un poco el sabor de lo que sería. Sí, hay diferentes fases, diferentes estados. Y bueno, sí, el más purificado, de los más purificados puede ser ya cuando los pensamientos se calman totalmente y la conciencia se purifica totalmente. Entonces, el grado de conciencia se eleva muchísimo. Los pensamientos ya dejan de moverse y se siente a gusto, feliz. A gusto es una buena palabra. Me gustó el otro día hablando, me gustó cuando ponías el ejemplo sobre la cebolla, ¿no? Para hablar sobre el ego, ¿no? Y cómo Chita era para realizar, era como quitarle las capas a esa cebolla para sí. Claro, sí, es un buen ejemplo porque cuando pelamos una cebolla, pues ¿qué hay en el centro? Ya, exactamente. Eso que es nada, por decir así, pero que no es nada. Entonces la cebolla pues son las capas de ego que todos tenemos, más o menos, y es lo que hay que ir purificando, limpiando. Y este símil, o sea, yo lo oí de Bhante Gunaratana, un monje de Sri Lanka, que en inglés decía, el ego es como una cebolla, es on and on with an eye in the middle. On and on, onion. On and on with an eye in the middle. On, eye, on. Vale. Es un juego de palabras en inglés. Pero que tiene gracia porque significa exactamente seguir y seguir con el yo en el medio. Y esa palabra, onion, Sí. es cebolla en inglés. Pero de que ese yo en el medio se refiere a lo que es el ego o se refiere a lo que es sí. El ego se crea por todas las capas, estas que ponemos, de defensa, de ataque, de deseo, de qué bueno soy. Todo eso es lo que crea la cebolla. Luego, cuando se quitan, ¿qué habían? ¿Qué preocuparse? ¿Dónde estaba el ego? En ningún sitio. No. Pero parecía súper real, súper sólido y auténtico. Y luego nos damos cuenta que no había que proteger ninguna cebolla, porque lo que estábamos protegiendo era precisamente las impurezas. Ya. Por eso el Buda dice, yo os enseño el sufrimiento y el cese del sufrimiento. Cuando se cesa el sufrimiento ya no hay nada que proteger. Entonces la gente pregunta, ¿y qué va a ser de mí? Es como el que pregunta, ¿y qué va a ser de la cebolla? No te vas a tener que preocupar por cebolla ninguna. Eso era lo que creaba los problemas. Por eso a veces pues la gente tiene miedo, ¿no? Y si voy al nirvana, pues entonces, eso, ¿qué va a ser de mí? De mí yo.
ese que se preocupa por su yo es el ego. Ya. Es como un chiste. Hablaríamos sobre ego, pues es un factor mental o es una suma de factores mentales como la presunción, vanidad o cómo podría describirse en términos de factor mental el ego, como es un pensamiento más. Claro, es una suma de factores mentales, está todo enredado. Claro, es mucho más complejo que una cebolla. Están, sí, todos enredados unos con otros, ¿no? Porque tenemos todo tipo de deseos, aversiones, ignorancias, todos enredados. Entonces hay que desenredar eso con mucho cuidado uno a uno y, lo más importante, no seguir enredando, porque ya llevamos inercia de enredo de toda la vida, de las cosas que nos han enseñado que no tenían gran sabiduría, puede que tuvieran conocimiento y capacidad de proliferar el ego, eso sí, lo aprendemos muy bien, pero para desproliferar el ego a través de sabiduría, pues hay que preguntar, hay que buscar, preguntarse a uno mismo, esfuerzo, resto esfuerzo. Porque lo que se suele decir, bueno, de que a lo mejor en el budismo hablarían sobre karma, pero a veces en psicología hablan sobre el subconsciente y todo eso, para llegar a limpiar todas esas cosas de que vamos acumulando de otras vidas y tal, que pueden ser un impedimento para la realización, eso es un trabajo increíble, ¿no? Sí, pero la buena noticia es que no hay que limpiar todo el karma que hemos hecho en el pasado, porque es mucho. Solo hay que trascender. Una vez que la persona trasciende con sabiduría, eso es lo difícil, el karma, bueno, sigue viniendo. Las acciones que hemos hecho en el pasado siguen viniendo, pero ahora ya no reaccionamos con ignorancia. Ya hacemos cosas, sí, claro, pero de una manera que, bueno, pues se recibe lo que viene, bueno o malo, porque el karma también puede ser muy bueno. Y ya está, la sabiduría hace que no creemos más karma, sobre todo negativo. Entonces se trasciende, porque es imposible gastar todo lo que hemos hecho, por decir así. Esa no es la salida es salir. Ya. Parecido a lo que le pasó a Angulimala, ¿no? Que recibió los frutos de su karma, pero como ya había obtenido el estado de liberación, el de Arahant, pues ya recibió algo de su karma, pero le quedaría pues muchísimo por recibir, pero bueno, como ya... Claro. Sí, exactamente. Angulimala pues había hecho muy mal karma, había matado a mucha gente, pero luego pues encontró el Buda y dio ese cambio de total de modo de pensar, primero, ese esfuerzo, sabiduría con su esfuerzo, y luego todo ese mal karma que tenía ahí esperando no se manifestó, o sea, no pudo, como quien dice, pillarlo, porque él, vale, que le pasaron algunas cosas malas, la gente cuando lo veía pues lo tiraban piedras y eso, porque le reconocían, pero eso no es nada comparado con lo que le hubiera venido en la próxima vida por haber matado a tanta gente antes. O sea que ahí él escapó con sabiduría. Pero esto se dice fácil. La sabiduría que él consiguió es la final. Él consiguió ser un arahant. O sea, ahí no volvía a dañar a nadie y no solo eso,
sino mucho más. O sea, comprendió todo el origen del sufrimiento, el origen de la felicidad, porque cuando comprendes el origen del sufrimiento, comprendes el origen de la felicidad, lo comprendió todo. Por eso ese karma ya no le pilló. Ya. Me gustaría comentarte una cosa. Eh, ¿Por qué si las enseñanzas budistas hablan sobre que no hay un yo en los agregados, no sería útil cambiar la manera en la que nos expresamos? En vez de que los enseñantes utilicen tanto el término, que ya sé que es el lenguaje que se utiliza convencional, en plan de tú tienes que hacer, ¿por qué no se podría cambiar el lenguaje para hablar más en términos de factores mentales? ¿No? De decir, bueno, pues hay que, para quitarle ese toque personal, ¿no? Porque como al final lo que se tiene que trascender es la identificación con el ego, pues el lenguaje también podría servirnos a trascenderlo, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa desidentificación personal es todo un camino y aunque dijéramos, vale, vamos a hablar de una manera en que no pongamos énfasis en el yo, da igual, el ego sigue ahí tan grande como siempre. De hecho, es de donde partimos, de esa base. Y ahí está la dificultad, que la enseñanza de anatta, del no yo, no ego, es lo más difícil que hay de comprender, es más difícil de comprender para alguien que no está cerca, incluso que el nirvana. Y el Buda a veces, o muchas veces, ni respondía a gente que le preguntaban, y luego cuando la persona se iba, le decían al Buda, ¿por qué no ha respondido? Decía, porque diga lo que le diga, no lo va a comprender y le va a dar la vuelta, lo va a tomar mal. Esa persona en especial, ¿no? Y otras veces sí que respondía, cuando veía que la persona podía comprender un poco más. Entonces, esto es para decir que es tan difícil que hay muchas otras cosas antes para hacer que también son difíciles y que empezamos desde un yo hago cosas. Yo hago esto y lo otro, tengo un ego. Vale, se empieza ahí, luego se va haciendo cada vez más sutil y los que ya van viendo y comprendiendo esto de el ego en profundidad, de la enseñanza del no yo, bueno, esos son los anagamis y los nobles discípulos, para comprenderlo de verdad, porque hablar podemos todos. Entonces, por eso, como herramienta útil, no sirve tanto. Y voy a decir más, si quitamos la responsabilidad, decimos, son factores, es que vinieron factores mentales, no, hay una responsabilidad ahí de alguien, de alguna cebolla, es responsable por ese factor mental. Entonces, por eso es importante no quitar responsabilidad. No sé si, igual no es eso lo que te refieres, pero ¿pillas lo que quiero decir? Sí, pero a lo mejor es un factor mental que le quita responsabilidad a otro, porque al final no dejan de ser todos factores mentales, ¿no? Porque si no existe una entidad en los procesos, si no existe una entidad fija, no dejan de ser factores mentales que se identifican con los procesos, se identifican con el cuerpo, se identifican con... Pero no deja de haber, allí falta una entidad sólida, que es como lo que se enseña pues, en las 4 nobles verdades. Entonces, pues no sé, no es cuestión de no responsabilizarse sobre los resultados de las acciones, pero a lo mejor quitarle ese cariz personal, porque al final las enseñanzas dicen que no hay un yo, pero eso no quita que si el reconocer, bueno, pues yo he hecho eso por el factor mental del deseo que ha surgido,
porque me han enseñado que eso es lo correcto, pues porque me ha costado controlar una sensación de deseo muy fuerte, pero ya verlo como algo, como una consecuencia de que ha generado esa acción, pero ya no porque haya un yo en esa acción que la ha realizado ese yo, sino porque ha habido condiciones que con mucha fuerza, que, no significa que la persona que haga la acción no tenga responsabilidad y que vaya a pagar las consecuencias y que tenga que arreglar el problema si lo ha generado, pero ya no tan quitarle un poco ese cariz personal para comenzar a disolver esa identificación, ¿no? Claro, es que ahí, pues eso, yo creo que es mejor, sí, ser más directo en esto, ¿no? ¿Quién hizo esa acción? Yo. Cualquier cosa que sea con la que ese yo identifico, o el cuerpo, o la sensación, o un factor mental, porque a veces nos identificamos con cosas distintas. Entonces, elegí eso. ¿Por qué? Bueno, porque me dijeron que era bueno y resulta que no lo era, pero lo elegí y lo hice. Vale, entonces ahí eso es lo que va a recibir las acciones de vuelta. Las acciones que hacemos, ahí vuelven. Que en un sentido último puedes decir eso está vacío como el interior de una cebolla. Sí, en un sentido último. Pero esa cebolla va a recibir las consecuencias de lo que ha hecho. Entonces, yo veo que es un poco peligroso intentar quitarle peso y no ayuda. Si ayudar, porque las cosas tienen peso. Cuando te pasa algo desagradable, ¿pesa o no pesa? Entonces, si pudiéramos decir, me pasa algo desagradable y me da igual porque no hay un yo. Vale, inténtalo, pero a mí cuando me pasa algo desagradable, me pesa. ¿Sabes? Y intentar racionalizar puede ayudar un poco, pero lo que quiero decir es, de momento es bueno tener las cosas, funcionar en sencillo, funcionar en el mundo tal como es, porque estas enseñanzas tan elevadas, a todos nos gustan, pero nos faltan los pasos básicos, o sea, hay que tener ahí honestidad en eso, ¿no? Perdón por esto. Pero, por ejemplo, hablando o cómo te hablas a ti mismo, digamos, de cómo uno habla a sí mismo, hablando sobre que no hay un yo, ¿no? Pero, o a lo mejor entre la comunidad, que es una comunidad ya de que son monjes que ya llevan muchísimos años practicando, a lo mejor ahí sí que se podría utilizar un tipo de lenguaje, a lo mejor, porque ya no son gente que están comenzando, sino que ya son gente que llevan... Entonces ahí a lo mejor, pues no sé. Bueno, no, nosotros siempre utilizamos el lenguaje normal del mundo. Yo hice esto, yo hice lo otro. Cuando realmente se ve el no yo, el anatta, es cuando uno está, pues, o meditando, pero eso no todo el mundo, ni todos los monjes, ni mucho menos. Ya estamos diciendo que es... O sea, el que ve eso ya está totalmente liberado del samsara. Ya es un arahant. Y el que lo ve totalmente, el que lo ve en parte, bueno, es un ser noble. Y aún así se habla lo más normal del mundo. Mi zapato, yo estoy aquí, yo voy y vengo. Ahora bien, las palabras, por mucho que se cambien, una persona que no sabe ver anatta, nunca lo va a comprender. Y una persona que sabe ver el anatta, da igual las palabras de yo que pongas, lo fuerte que diga el yo, siempre lo va a comprender. Siempre, por mucho que diga yo estoy aquí. Sabe que esa palabra es necesaria para que la gente entienda lo que dice. Entonces,
Solo, bueno, recalcar eso porque... Sí, porque está bien, es importante.